vamos a comenzar esta entrevista con el licenciado Elkin Núñez Cabarca, que tiene una condición connotable aquí en Puerto Colombia, porque es un investigador de la historia de nuestro municipio. Elkin, bienvenido a Concepto Caribe Noticias. No, gracias, Jaime, y por el momento Concepto Caribe es un espacio cultural que en estos momentos nos brinda la oportunidad de desahogar históricamente referente a la Virgen del Carmen. Bueno, cumplimos un sueño que hace rato queríamos convertir en realidad, hacer un diálogo con usted para hablar de la patrona de Puerto Colombia. Usted que ha investigado, que sabe por qué esa figura adorada por los porteños está aquí, ¿desde cuándo? Sí, Jaime, la figura es un proceso histórico y escudriñando mucho. Es una historia muy interesante porque observamos que comenzando el año mariano, comenzando la década mariana a comienzos del siglo XX, los primeros años, era orden de todas las iglesias cristianas establecer también el año mariano. Ahí comenzaron las primeras vueltas para el camino de la Virgen María. Y también era también el espacio de la arquidiócesis para Puerto Colombia, Salgar, Sabanilla. Pero estos eran unos pequeños caseríos que en algún momento apenas estaban a la vista de los procesos religiosos. Y es así como aparece la imagen de la Virgen del Carmen en una forma muy sencilla, muy humilde. La imagen viene acá inicialmente a partir de 1910, concretamente. Pero la manifestación religiosa es de mucho antes. Es así como se observan en los escritos de los periódicos de la época, cómo llega la Virgen prestada prácticamente por unos días, llegaba a Salgar, llegaba a Sabanilla y llegaba a Puerto Colombia por unos días. Aquí no había iglesia, Jaime. Aquí este era un puerto marítimo muy importante a nivel mundial, pero aquí no había calles pavimentadas, aquí no había iglesia, y esto era uno de los obstáculos para que la religiosidad no hubiera sido antes. Estamos hablando de qué época? De 1908, 1910. ¿Qué sucede? Que la Virgen ya es traída del exterior como una mercancía más, una imagen más. Alguien vino, quisieron que una Virgen del Carmen fuera una imagen más para la iglesia de San Nicolás, para la iglesia del Rosario, y llega la Virgen del Carmen como cualquier elemento adquirido del exterior, un elemento religioso muy fino, de alta calidad. Pero es cierto que llegó por el muelle de Puerto Colombia. Llega al muelle de Puerto Colombia como una mercancía más, el aforo, y llega a Barranquilla como con destinatario final. Sí, era un pedido de una persona X, se le entrega la mercancía para un particular y llega a la iglesia. Cuando se da cuenta, se dan todos los procesos religiosos, esta imagen es prestada en los eventos donde existía los primeros indicios de la era mariana. Esto atañe también con Puerto Colombia porque la Virgen llega acá a Puerto, pero es guardada en una casa especial cerca al cementerio, que era la casa de doña Vicentica Peñate Ariza. Estamos hablando de cuando el cementerio era donde hoy es la educativa María Mancilla. Sí, señor, claro, pues fue el primer cementerio en ese sentido, y ahí estaban unas casas de mampostería. Fue habilitada la casa de la familia de doña Vicentica Peñate Ariza, porque ella era una de estos personajes religiosos de la terciaria franciscana, que estaba muy pendiente de los oficios religiosos aquí en Puerto Colombia, que se veneraba era el Sagrado Corazón de Jesús. De todo esto iba un proceso de los primeros habitantes, de los trabajadores del muelle se juntan en la fiesta religiosa, los pescadores, todos ellos amalgaman un proceso religioso. A partir de ese 1910 hay una fecha tentativa de que llega el padre Pedro María Rebollo en esa zona y hace la primera misa un 16 de julio de 1910. Ahí comienza el fervor a aflorar, un delineamiento de las primeras calles y carreras por donde iba a pasar la procesión. Como era pequeña la población, los feligreses eran pocos, ¿no? Entonces, ahí fue comenzando ese fervor y esa esencia sobre la Virgen del Carmen. 1910. 1910. 100 años después de la independencia de la República. Sí, señor. Usted tiene ahí precisa la fecha. ¿Qué sucede? De que en algún momento la alta religiosidad, la arquidiócesis, los jerarcas de la iglesia en Barranquilla ven
que hay un buen momento, un buen indicio que se está haciendo un buen trabajo de catequización a nivel mariano, y afianzan más el proceso de que la Virgen del Carmen esté en actos religiosos en estos momentos. Pero la Virgen venía, iba y venía en el ferrocarril. ¿Qué sucede? De que esta persona que compra o trae la imagen de la Virgen del Carmen, también por efecto de la investigación que se ha realizado, se logró concretar que viene de los talleres de Barcelona, España. Hicimos un paralelo de cómo eran esas esculturas en yeso bien moldeadas, bien finas, rostro, diferentes características que tenían estas vírgenes hechas en estos talleres barceloneses, más concretamente en Murcia, y hay una similitud con la Virgen de Murcia y la Virgen del Carmen de aquí, que hoy es de Puerto Colombia, porque tiene un acabado y un estilo único, cabellera natural, corte fino, moldeado en las manos, pies, cara, faz. Entonces todo esto es doña Beatriz Castro de Icardi, la señora, una prestante dama religiosa en la ciudad de Barranquilla, quien manda hacer o comprar la imagen de la Virgen del Carmen, y es de su propiedad. Ella hace todo lo posible para que la imagen de la Virgen del Carmen quede en la iglesia de San Nicolás, pero hay unos dos choques religiosos en el sentido de que San Nicolás de Tolentino es su iglesia. Entonces ahí se ve, se refleja que a mediados de 1903-4 no cabía la imagen. No cabía la imagen, pero ahí sí podemos observar un espacio detrás del atrio, donde está el espacio de la Virgen del Carmen que donó la señora Beatriz Castro de Icardi. ¿Qué sucede? Va a la iglesia del Rosario también a hacer los actos religiosos a nivel mariano, y en estas dos iglesias coordinan de que se le debía donar la imagen de la Virgen del Carmen al municipio de Puerto Colombia. ¿Pero eso es por decisión de alguna autoridad eclesiástica o de la voluntad de la señora? No, es voluntad de la señora, porque nosotros pensábamos en la investigación, cuando topamos la investigación, se observa que sale una nota social, una nota social en el periódico El Progreso del 8 de agosto de 1912, donde dice: doña Beatriz Castro de Icardi dona la imagen de la Virgen del Carmen a Puerto Colombia. Hay una cantidad de personas que le ayudan, hay un aporte en dinero en ese sentido, y llega la Virgen del Carmen el 8 de agosto de 1912. No teníamos iglesia, y allá donde juega un papel muy importante. Lástima que este monumento visual se está acabando, ya está por caer, que es la casa de doña Vicentica Peñate de Ariza, la cual ahí sí fue donde por más de 8 años estuvo fija la Virgen del Carmen, guardada para los actos litúrgicos en los meses de julio. Entonces, todo esto hace parte de la investigación muy exhaustiva, y hay una cartilla, en este momento hay una cartilla que muchos ya la tienen, y es apenas un apéndice para que las demás generaciones vengan y cuenten también parte de este proceso investigativo, porque esto sobre la Virgen del Carmen es apenas un grano de arena en la investigación que se está haciendo. Lo importante de todo esto es el shock religioso, el aspecto religioso, cómo se va afianzando en el municipio de Puerto Colombia, teniendo una gran virgen, una gran imagen religiosa, pero no teníamos iglesia. Bueno, y entonces, ¿en qué momento o cómo se hacía en aquel momento la religiosidad? ¿Cómo se practicaba el catolicismo? ¿Cómo se hacían las misas? ¿Dónde se hacían? Bueno, las misas se hacían alrededor de la iglesia, alrededor de la casa de la señora Vicentica Peñate. Eran al aire libre, y ahí jugaban un papel fundamental los pescadores, los empleados del muelle y ferrocarril de Puerto Colombia, porque buscaban unas lonas, que eran las mismas lonas que cubrían la mercancía para la época de lluvia. Entonces, todo eso lo habilitaban, y habilitaban unos cuartos específicos para que la Virgen estuviera en el día libre de lluvia y del sol, y eran espacios improvisados hasta cuando se decide hacer las primeras manifestaciones de la construcción de la iglesia hoy santuario mariano. Y es así como el presidente de la República, Marco Fidel Suárez, un 20 de enero de 1919 coloca la primera piedra. Ya en 1922, 1923 se tiene la iglesia en su primera etapa, y viene y hace parte ya directamente el santuario o la iglesia a nombre de ella. Entonces, todo esto hace parte, vuelvo y reitero, de esta investigación que en algún momento fue ponderándose el proceso religioso al lado de la Virgen del Carmen a partir de 1912. Elkin, pero mientras no hubo iglesia, no hubo templo católico aquí,
la imagen de la Virgen permaneció en la casa de la Sí, señora claro, Vicentica. claro, permaneció hasta 1920-21. Ahí duró mínimo 10 años. Guardada, se sacaba los eventos religiosos en Salgar, el corregimiento de la playa, porque hacen parte de la jurisdicción del proceso religioso a nivel de la arquidiócesis, y era ya el punto final, porque ya la Virgen era una donación de un particular al municipio en este sentido, y había una receptividad de que era propia del municipio. Eso sí, a partir de 1920. Todo esto cumple una función muy importante porque comienzan a enseñarse, vuelvo y te reitero, las manifestaciones religiosas, no como antes, que se veneraba al Sagrado Corazón de Jesús, y como no había iglesia, cada casa hacía como especie de un altar y colocaba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Duraban 8 días haciendo cantos entre familias, y hay fotografías del momento de la época cuando está en esos procesos, porque era el patrono prácticamente de Puerto Colombia. Eso fue desapareciendo con la ferviente fe de la imagen de la Virgen del Carmen, y todo esto va generando ya, imagínate, 112 años de fe, de devoción a este proceso. La Virgen del Carmen, esa imagen traída de España, se convierte en la patrona de Puerto Colombia por decisión del pueblo, por costumbre, por tradición. Bueno, ¿Hay alguna autoridad? Hay una impresión visual. Si a nosotros nos impresiona que somos una de las últimas generaciones que estamos viendo a la Virgen, y a nosotros nos golpea visualmente una imagen casi perfecta, la forma como está esculpida. Imagínate en 1912, con una gente con una poca formación religiosa, eso tuvo que ser un shock sumamente especial, donde la veneración explotó. Entonces uno ve, no, es nuestra patrona, esto es nuestro, existe una apropiación directa en ese sentido, y lo más importante, que es un espacio donde se consolida más o menos la más fe y lo ferviente, es que cuando cierran el puerto marítimo, Puerto Colombia queda triste, solo, hambriento, a la deriva, no había futuro ni había nada. Entonces se genera una ayuda mutua, se juntan los señores de los hoteles, se juntan los empresarios del momento, se juntan la parte civil, alcaldía, se reúnen todos los estamentos culturales, y también se reúne la iglesia. Y hay una idea muy buena, una idea que sacó a Puerto Colombia en algún momento de esa desidia, de ese abandono, porque no había futuro, y es cuando nace la fiesta del mar. Nada tenía que ver la Virgen del Carmen con el proceso de la fiesta del mar, pero aprovechan 29, 28 y 29, San Pedro y San Pablo de junio. Y el año 1941 vino un padre llamado Jorge Pérez Gómez y dice: hagamos la fiesta del mar de Puerto Colombia en todo. Usted participa con sus hoteles, usted participa con todo esto. Vamos a aportar y hagamos una fiesta de contenido religioso cultural. Y comienzan las fiestas del mar a causar furor. Fueron la época más dorada que tuvo Puerto Colombia a nivel turístico, pero la Virgen del Carmen fue el milagro. Ella fue el epicentro para que se uniera todo este proceso. Y la fiesta del mar, entonces la Virgen del Carmen salía a la calle en fiesta del mar y en julio. Eso es un momento apoteósico. Claro, entonces hay una modalidad. La modalidad es que comienzan aquí a nivel nacional a que las misas fueran campales más directamente atrás de la casa de la familia Lascar. Y hay fotografías donde la gendarmería, las fuerzas militares apoyan todo ese proceso. Vienen los curas, vienen delegaciones de diferentes partes del país a apoyar este proceso. Y lo importante es que se inventan. Viene Ángelo Bonfanti, como tenía 10, 15, 20 embarcaciones, las habilitan para que la peregrinación fuera en el mar, algo fuera de lo común. Y ahí está la Virgen del Carmen en ese proceso. Entonces, todo esto va creando una historia única, una historia que se está rescatando con fotografías, se está rescatando con muchos procesos, porque en verdad vale la pena tenerlo en cuenta, porque es una divinidad religiosa de peso y de fe. ¿Es inédita aún esa historia? Bueno, ya tenemos una cartilla, tenemos un proceso, porque una de las cosas del proceso investigativo es que, te lo digo, aquí está hablando es el proceso histórico. El proceso de pasión religiosa no podemos confundirlo, porque si tenemos pasión religiosa es lo mejor del mundo, no, son unas situaciones, el proceso religioso, cómo se da,
apartamos los procesos milagrosos de la investigación porque milagros hay muchos y cada uno tiene que evaluar los procesos milagrosos personalmente. Hemos logrado, y la idea es que se conozca la historia de la presencia de la Virgen del Carmen en Puerto Colombia como debe ser, no con especulaciones. Siempre hablan de que se encontraron la caja tirada en la punta del muelle, la abrieron, que eran una virgen, dos vírgenes, una pequeña y una grande. Todo eso hay que desvirtuarlo porque esas historias están en los pueblos repetidas. Oiga, Elkin, pero bueno, una cosa es cuando donan la imagen de la Virgen a Puerto Colombia. Otra cosa es cuando se inicia la construcción de este templo que hoy tiene como una reliquia Puerto Colombia. Y otra cosa es cuando se inician las fiestas patronales. ¿Podríamos precisar a partir de qué momento la comunidad de Puerto Colombia celebra las fiestas patronales? Hay un registro visual donde una peregrinación de la Virgen del Carmen tiene 60 feligreses. Hay una fotografía, 60 feligreses. Es decir, la afluencia de feligresía en las procesiones de la Virgen del Carmen fue creciendo a partir de la década de los 60. A partir de la década de los 60. Había más peregrinajes con la Virgen del Carmen entre la fiesta del mar que en las fiestas religiosas. Pero en el 44 ya empieza a... En el 44 con las fiestas del mar, no. En el 44 la imagen de la Virgen del Carmen era esencial en las fiestas del mar. Era el epicentro. No era una fiesta para ella, ¿no? No, ella apoyaba, la iglesia apoyaba el proceso de las fiestas que eran religiosas, pero llevaba más que cultural. Había goce, había derroche, había de todo, como unas fiestas no paganas. No. Bueno, entonces todo eso. Y entonces, ¿a partir de cuándo ya tenemos fiestas del Carmen como fiestas patronales propiamente dichas del municipio? Comienzan a modernizarse cuando se comercializan las fiestas, se comercializan las plazas. Ya en las iglesias comienzan a aparecer los espectáculos públicos, comienzan las amplificaciones, comienzan el comerciante, comienza el hombre que trae los espectáculos al aire libre, ya todo pago completamente gratis. Ahí comienza el proceso ya de la fiesta. 1960, 70, 80. De todo esto fuimos testigos de los grandes eventos culturales al aire libre en esta misma plaza, eventos programados por empresarios que venían de otras partes a regalarle una ofrenda a la Virgen, a regalarle una serie, la cadena, oro, el mismo proceso de contrabando en la parte de una zona, de nuestra zona costa caribe colombiana, que eran promesas, y no eran una promesa pequeña, eran unas promesas inmensas. Proceso de que aquí había una fiesta porque habíamos coronado un buen contrabando o en algún momento todo atribuido a un milagro de la Virgen. Todo eso se generaría en que estos espectáculos se solidificarían más y se volviera más de derroche y goce que de religiosidad. Pero hubo un momento que esa celebración ya no se quiso más aquí en la plaza de la iglesia y se la trasladaron a la plaza principal para que aquí nada más fuera lo religioso y separar lo pagano de lo propiamente mariano. Claro, porque inclusive la misma nueva Constitución Nacional ayuda también a descentralizar todo este proceso porque ya hay una libertad de cultos. Ya no había una unificación de culto en ese sentido, entonces en ese sentido no era obligatorio ni era imposición hacer fiestas frente a la iglesia tal o X. Todo eso también va generando una educación desde el punto de vista religioso, cómo se debe divertir. Esa proliferación de cultos no merma la creencia por la Virgen del Carmen. No, porque es que es la misma historia. Si nosotros observamos en otras tendencias religiosas, siempre es la misma Virgen, que ha cambiado de nombre, que ha cambiado de todo, pero siempre la esencia fundamental es la Virgen María. Eso ya son procesos de paganismo directo, pero es la misma Virgen del Carmen la que genera todo este tipo de una historia única. Bueno, ahora que usted toca ese tema, me da pie para preguntarle, ¿usted cree que haya tenido alguna incidencia en la creencia, en la fe por la Virgen del Carmen en el pueblo porteño y en toda la región, el cambio de la imagen de la Virgen, que la original ya poco sale, que sale es una réplica? Ha tocado un punto importante, porque es que la imagen de la Virgen del Carmen, la original, no va a tener réplica en ningún lado. Hay una nueva imagen. Todo eso en el momento preciso que llegó, se hizo un estudio, se hizo una pedagogía
para aceptar una nueva imagen a sabiendas que teníamos una superior desde el punto de vista visual. Se ha comprendido el ejercicio, porque en verdad sacar la Virgen original es complemento de que va a desaparecer más rápido, entonces no vamos a quedar con ningún elemento figurativo emblemático. No hay posibilidad de y entonces se decidió. Lo que pasa es que hay un proceso de recuperación muy delicado, y es su base. El problema de la imagen de la Virgen del Carmen no está arriba, no está abajo, ni en el medio de la parte estructural de su moldeado, sino en la base, en la nube que llaman. Entonces, todo este proceso se da en que hubo presencia de comején en la base de madera, y eso generó una destrucción de la base de la escultura. No puede moverse. El problema es que no puede moverse ni encapsularse en una urna de vidrio, porque la idea es que ella quede estática y aireada en cualquier momento. Entonces, esos son otros problemas colaterales con respecto a la imagen, pero sí, la población porteña debe ser consciente de que entre menos se mueve, entre menos salga, la tenemos que conservar. No se puede cambiar, no se puede... Porque es que el problema es el yeso. El problema es que ahora hay un proceso de intervención a nivel de los talleres de Barcelona que son diferentes a esos modelos, porque ya esos protagonistas de ese estilo de fabricación de esculturas desaparecieron. Hay un nuevo modelo. Se puede en algún momento reemplazar por plástico, por poliuretano, pero hay unos efectos que también el yeso con esos elementos adheridos genera problemas. Entonces, a última hora, con los grandes restauradores que tuvo amigos antioqueños, por cierto, sin querer muy cerca a este proceso, porque son amigos, decidieron que la única opción era conservarla y preservarle el proceso al natural, tal como está. Entonces la idea con la gente es aceptar la nueva imagen, aceptarla. Pegó duro, personalmente pegó duro, porque en verdad nosotros estamos con un proceso patrimonial visual fuera de lo común, pero hay que hacer señor. Entonces todo esto es conciencia colectiva, que mantengamos esta imagen que tiene una historia y es única a nivel nacional.